de estar a l'última el disseny de paneles, sí, de roba, de sabates, d'objectes quotidians. Se nota que m'agrada la moda. I l'única cosa que me deixes dir-ho? Tot, sí. Vale. L'única cosa se nota que és la primera i aleshores l'expressió és prou millorable. No he llegit la novel·la nova que has escrit en tercera persona. Està en tercera persona? És esta? Sí. Vale. Aleshores jo li vaig insistir en el seu dia que si no tornava a escriure sí que revisar aquesta expressió. Perquè és una novel·la que a mi m'agrada molt, que enganxa, que te fa viatjar no sols en l'espai i en el temps, sinó en la imaginació. Aleshores, jo crec que necessita això. Sí, lo que pasa es que, per una altra banda, me sento orgullosa de que siga pobra, ¿no? Però me sento orgullosa que és el primer i de moment vull que tinga aquesta essència, ¿no? Perquè ja n'hi ha altres que avalen a l'autora. Però sí, és una cosa que igual... És que me fa molta pelea també. És que jo soc de l'opinió que els llibres han de ser lliures. Sí. Aleshores, són grans els escriptors, com per exemple Enric Valor, que era un incansable de perfeccionar les obres. Jo conec 4 versions de l'ambició d'Aleix. En la tercera, per exemple, elimina tot un capítol. De la primera a la segona actualitza el vocabulari. Vaya. Bueno, pues si tu tindré pendent, però... Vaig a fer un vot en el temps i vaig anar-me'n a l'últim. L'última, jo diria que és una novel·la en la que expresses molt bé i l'has millorat. Espera un moment, jo tinc una companyera que ha vingut que és escriptora, que s'ha llegit fa molt poquet el llibre. No sé si t'agradaria pujar i presentar-lo. Vanessa. Me tienes a mí. Es que como estic la primera. Vine. Vinga, ella és escriptora i és de Tavernes. Te la has pegado, No, perquè això també conegau a una altra escriptora de l'Arpa, no? Bona vesprada. Tenia molta gent. Notes de Kimberly Brown. A veure, que jo puc dir és que me va impressionar perquè jo no conec... Puc parlar en castellà, que si no... Sí. Yo a Rosana solo la conocía de que, nada, que estuvimos en el Congreso de Valencia juntas, pero nos conocimos pues durante la comida, poquito, no sabía nada de lo que escribía. Y estoy en un club de lectura y me comentaron que estaba la novela a la venta en Amazon. Y como la conocí en el Congreso, pues dije, pues sentí curiosidad, voy a leer algo sobre ella. Y me quedé fascinada, porque es que, de verdad, y no lo digo porque esté esto aquí presente, ni porque es que es una novela que tendría que estar vendiéndose en el Corte Inglés de lo más alto, porque es una novela impresionante. Para mí lo es que trata de todos los temas, está muy bien documentada, pasa por distintas épocas, te lleva a esos sitios, te transporta, llegas a sentir lo que sienten los personajes. Es que, no sé, para mí es impresionante, es una novela preciosa, de verdad. Si no la habéis leído os aconsejo que la leáis porque no os vais a arrepentir, y para mí es mucho más que una novela romántica. Yo creo que tiene mucho más que una novela romántica. Se podría considerar incluso un poquito de histórica, un poquito de intriga, trama psicológica. Es que tiene un poco de todo. No, encasillarla en romántica sería injusto. Sería analizarla, pero sí, de momento, bueno, la romántica está en auge y era una estrategia, pero sí, va más allá del romanticismo. Creo que es una novela para mí bastante perfecta. Ya os comento, tendría que estar vendiéndose en lo más alto. Sí, la verdad es que sí, es una pena, pero bueno. Poquito a poco. Sí. Sí, sobre